Les pido que se pongan en pie, los que puedan ponerse en pie en reverencia a la palabra. Y leemos el versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Se pueden sentar. Este pasaje que acabamos de leer es mi pasaje favorito de la Escritura. Y es un pasaje que habla no solamente de servicio, pero habla también de sacrificio. Y en esta mañana yo quisiera tomar unos minutos para hablar sobre lo que es el servir, pero también entender que para poder servir hace falta un sacrificio. Habrán cosas que tendremos que sacrificar nosotros para poder rendir un servicio digno, aleluya, a los hijos de Dios, porque como creyentes le servimos, amén, a nuestros hermanos, le servimos a nuestra comunidad, le servimos, aleluya, a nuestra hermandad. Como hijos de Dios, aleluya, nuestra meta debe ser de una manera u otra estar involucrados, sirviendo dentro y fuera de la casa de Dios. En mi país, Puerto Rico, en la iglesia teníamos bancos o bancas de madera, y teníamos un dicho en la iglesia que decíamos que a Dios no le gustan los cristianos polilla, y para buen entendedor pocas palabras bastan. O sea, Dios no quiere creyentes que estén comiendo bancas, que estén comiendo bancos. Dios quiere creyentes que estén haciendo algo. Por eso es que la palabra nos llama, como decíamos la semana pasada, que nos debemos convertir en discípulos y no ser meramente, aleluya, creyentes. Muchas veces hablamos del dar y de recibir, y es bueno dar, aleluya, sin la esperanza de recibir algo. Pero muchas veces en dar, aleluya, estamos sirviendo, aunque no lo sepamos. Y muchas veces la recompensa llega no inmediatamente, sino que llega, hermanos, con el tiempo. Y les quiero mostrar un video que ha sido un impacto en la internet. No sé cuántos ustedes lo habrán visto, pero quiero compartirlo con ustedes. Veamos este video un segundito. Mẹป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này là khắp, này. ป๊า
ไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Y como la mayoría de las personas cuando llegan a trabajar casi nunca prestan atención a las personas que los reciben, pero había una persona en particular que todos los días cuando entraba por el lugar adentro de la factoría, de la oficina, siempre saludaba y sonreía con la persona que estaba al otro lado del mostrador. Miles, cientos de personas pasaban día tras día por ahí y nadie saludaba a ese señor que estaba al otro lado del mostrador o del escritorio. Solamente una persona. Un día este individuo entró a uno de los refrigeradores de la compañía y por accidente se cerró la puerta del refrigerador. Y el hombre dentro del refrigerador incesantemente golpeando, llamando la atención para que alguien abriera el refrigerador. Miraba su reloj sabiendo que muy pronto sería la hora de salir del trabajo y que si alguien no le abría, él iba a morir congelado dentro del refrigerador. Comenzaron a pasar por su memoria, sus familiares, sus hijos, su esposa, lo que pudiera haber sido, porque él sabía, estaba ya resignado a morir. Llegó la hora de salir del trabajo, todo el mundo se fue, nadie prestó atención de que estaba cerrada la puerta del refrigerador. Y el hombre mirando sobre él dice: ya se fueron todos, ya no hay esperanza, ya voy a morir, estoy designado a morir. A las 2 horas siente un golpe en la puerta y siente que abren la puerta y lo encuentran tirado en el piso, ahí un poquito la posición fetal, tratando de mantenerse caliente. Y cuando el hombre levanta la vista para ver quién era el que había abierto la puerta, le dice: ¿qué haces aquí? Y me dice: llevo tantos años trabajando en esta compañía y el único que me saluda a mí eres tú. Y en la mañana de hoy, cuando viniste a trabajar, me saludaste. Y cuando salieron todos, nadie me saludó. Eso me indicó que todavía tú estabas aquí. Pensé que estabas haciendo un trabajo adicional, pensé que estabas haciendo algo por encima y más allá de lo que normalmente debías hacer. Pero cuando pasaron 2 horas, algo me preocupó y comencé a buscarte hasta que te encontré. A este hombre, un saludo le salvó la vida. A este hombre, el darle a un niño una sopa vegetariana, el darle a un niño el medicamento para que su madre pudiera sobrevivir, le salvó a él 30 años después la vida. Usted no sabe en quién usted siembra. Usted no sabe a quién usted le hace un favor, a quién usted le sirve. La Biblia nos enseña a nosotros el principio del servicio.
Jesucristo mismo es un ejemplo, es el ejemplo máximo del servir. Pues el versículo de la palabra que leímos nos enseña que Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, de su gloria. Yo siempre he dicho que uno de los retos más grandes para Jesús no fue meramente vivir en la tierra, sino que el reto más grande para Jesús fue vivir en la tierra como hombre y aún como Dios, y teniendo que retener la gloria que había dentro de Él, el poder, la majestad, la divinidad que había dentro de Él. Porque como Dios, Él podía instantáneamente sanar al enfermo, Él podía hablar la palabra, Él podía pedir al Padre y el Padre actuaba, multiplicaba los panes y los peces, caminaba sobre las aguas, le daba vida al que estaba muerto, levantaba al ciego, levantaba al paralítico, hermanos, le soltaba la lengua al mudo, sanaba al endemoniado. Para Él no había imposibilidades. Él era Dios encarnado. Aleluya. Pero Él prefirió servir. Y cuando yo determino servir, aleluya, siempre hay un costo involucrado en mi servicio. Cuando usted mira alrededor en la iglesia, en la congregación, hay múltiples áreas en las cuales servir. Hay muchas maneras en las cuales podemos servir. Cuando usted ve un papelito tirado en el piso, usted lo recoge, usted está sirviendo. Cuando usted entra al baño, aleluya, y usted ve, aleluya, que algo está fuera de orden y usted lo arregla, lo ordena, usted está sirviendo. Cuando usted entra por la puerta y hay unos caballeros por ahí que lo llevan a su lugar, le dirigen hacia el asiento, ellos están sirviendo. Cuando usted pasa a este altar y alguien viene y ora por usted, ellos están sirviendo. Cuando salimos de este templo y le ayudamos a alguien de una manera o de otra, estamos sirviendo. El que maneja el bus está sirviendo. El que colecta la ofrenda está sirviendo. Pero ellos tienen que dejar de hacer algo. Es probable que quieran estar en su casa. Es probable que quieran estar con su esposa, sentados al lado de su esposa. Está el hermano Jacobo solito ahorita. Y la hermana María Luisa por allá solterita. No está soltera, todos están separados físicamente. Tal vez él quiere estar con ella, pero por servir Él hace un sacrificio, aleluya, de la hora o las 2 horas que estemos aquí, en el nombre del Señor. Él se separa de su esposa para poder servirle a usted. Aleluya. Hay muchos que están aquí solos, tienen su compañera en otros países. Y están aquí sirviendo al Señor contentos, felices, dichosos, pero están pagando un precio. Aleluya, porque están sacrificando algo por servir. La Biblia dice que Jesucristo, aleluya, dejó su trono de gloria. Amén. Dejó su grandeza, dejó su majestad, gloria al nombre del Señor, por servir. Aleluya. Y muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero no queremos, aleluya, soltar algunas cosas que nos detienen de servir al Señor. Así es. En la Escritura hay un ejemplo, aleluya, de un joven, en el capítulo 18 del libro de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 18. Encontramos la historia de un joven que dice la palabra: y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto, dice la palabra, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Para poder servir a Dios hay que amarlo a Él más que las riquezas. Amén. La palabra nos dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y como humanos, y en un país donde hay tanta abundancia, podemos llenarnos de egoísmo, podemos llenarnos, aleluya, de tanto deseo de obtener, podemos llenarnos de tanto deseo de ganar, aleluya, nos podemos llenar de greed, en inglés es la palabra, en el nombre del Señor, que podemos poner a un lado el servicio a Dios por ganarme ese extra dólar, por ganarme ese extra, aleluya, bono, por ganarme esa extra posición. Y no es malo tener ese extra dólar, ¿verdad que no?
Hello, ¿están aquí conmigo? Amén, amén. Es malo que me aumenten ese dólar, esa moneda, ese quarter, ese 50 centavos la hora. O que me den el bono porque fui el único empleado que llegó en la compañía temprano todo el mes. Hello. ¿A cuánto le gustan los $100 que da Electrolux mensualmente? ¿Verdad que sí? Mire, yo conocí gente que trabajaba en Electrolux antes de que llegara la migra por ahí, que llegaban 45 minutos, hasta una hora antes al trabajo. Pero a la iglesia entraban ahí rezagados. Se trataban de esconder para que no lo vieran, como un estudiante que llega tarde a la escuela. Que el maestro no me vea, que el pastor no me vea que llegue tarde. Pero como en la iglesia no le pagaban un bono por llegar temprano, en el nombre del Señor, y en la compañía sí se lo pagaban, se esforzaban, aleluya, por llegar temprano a la compañía para ganarse esos $100, que son buenos en este tiempo. Dan para comerse unas cuantas hamburguesas, ¿verdad que sí? Alabamos el nombre del Señor. Pero muchas veces tenemos que rendir, aleluya, y sacrificarnos en esa área para poder servir. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de su servicio? Aleluya. Su obra no pasa por alto. Dios está consciente de lo que usted hace. Y las obras suyas lo van a seguir, dice la palabra. Lo único que usted se va a llevar cuando se muera son las obras que hizo aquí en la tierra. Amén. Porque el carro que tiene no se lo va a llevar. La casa que tiene, aquí se queda. Esa se va a podrir aquí. La ropa, el dinero en el banco que está de ladito, pesada esa cuenta bancaria, eso se va a quedar aquí. Pero lo que usted hace mientras esté en vida, la palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, que hay unas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Aleluya. Y Dios quiere que nos sacrifiquemos, hermanos, para servirle a Él. Si Jesucristo se sacrificó, ¿por qué nosotros no sacrificarnos? Aleluya, amén. Y yo no sé si usted se está dando cuenta, pero yo creo que es en el aire. No sé si es en el aire o es el Espíritu de Dios que está empujándonos para que comprendamos lo necesario que hay, la necesidad que hay de poder dar, de poder servir, de poder ministrarle a otro, de poder bendecir a otro. Ya Dios nos ha bendecido bastante, hermano. Es tiempo de bendecir a otro, en el nombre del Señor. Cuando usted, aleluya, ve el rostro de un niño que se alegra porque usted le da un regalito, una simpleza, eso le lleva el corazón a uno de alegría. Pero cuando usted le da a un hombre ya maduro, aleluya, un regalo, usted le da algo que le va a ayudar, que le va a motivar, que lo va a ayudar a existir por lo menos 1 o 2 semanas más. Amén. Esos $50 que usted le dio a ese hermano, sin darse cuenta, que nadie se dio cuenta, se lo puso en la mano. Usted no sabe que a ese hermano le hacen falta $50 esa semana para poder alimentar a su familia. Hermanos, eso es algo que solamente Dios puede recompensarlo. Humanamente es probable que podamos retribuir, y es bueno retribuir, pero qué bueno es dar sin esperar nada, aleluya, a cambio. El joven rico, dice la palabra, que se entristeció porque era sumamente rico, amaba la riqueza más que el servicio a su Dios. La palabra nos enseña que Jesús se despojó de su gloria. En Mateo capítulo 20 versículo 28, la Biblia nos enseña que Jesucristo dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. ¿Llegaron allá? Dice, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Hay gente que les encanta que les sirvan. Les gusta, se sienten grandes o se sienten honorables cuando les sirven a ellos, y muchas veces hasta exigen. Gloria a Jesús. Y muchas veces van más allá de lo que deberían ir. En vez de ser agradecidos, comienzan a demandar y a exigir en nombre de Jesucristo. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudiendo haber demandado servicio, dice que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. O sea, Jesús dice, yo vine no para que nadie se ensuciara las manos sirviéndome a mí, sino que yo me voy a ensuciar las manos sirviéndole a otro. Aleluya. Y tenemos que entender que para servir hay que dar hasta nuestra propia vida.
Amén. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Él sacrificó su vida, Él puso su vida. Gloria al Señor. Y Él tenía el poder para volverla a tomar. Amén. Pero no, entendemos que Dios utilizó, amén, un plan para que Jesucristo muriese en el nombre de Jesucristo. Pero entendemos que Él puso su vida, Él voluntariamente se ofreció. Él puso su vida en rescate por muchos. Yo siempre he pensado, si alguien da su vida por uno de mis hijos, yo quedaría eternamente endeudado. Cuando fuimos a despedir a Eliú, cuando se fue para Afganistán, él tiene un circulito de amigos que viven en Murfreesboro, y pues hay dos que son bien cercanos a él, Skaggs y Warren, y ellos estaban ahí. Yo cuando estaban ya listos para irse, yo le digo, cuídenme a Eliú, protéjanme. Y ellos me miraron así bien serio, como que dice, estamos en problema, porque si no cuidamos a este, cuando regresemos este viejo nos va a cortar las patas. Pero cuando uno está en guerra, cuando uno está en la batalla, cuando uno está en el campo de guerra, aleluya, el americano utiliza el sistema, el buddy system. ¿Okay? Y cada quien tiene un amigo, cada quien tiene a alguien que está pendiente y velando. Y el soldado americano tiene, se le inculca, se le mete en el cerebro el que nunca debe dejar a su compañero tirado en el piso. Usted ha visto el ejército americano a los extremos que ha ido para rescatar a alguien. Ahora estamos en Irak, una joven, Jessica Lynch, una PFC, aparentemente sin rango. Cualquiera puede decir, esa mujer no cuenta para nada, porque simplemente es una, como decíamos en Puerto Rico, una peona. Una que hace, una que está ahí para que la manden y para que haga. Mas, sin embargo, el ejército americano trabajó juntamente con un médico iraquí para poder rescatarla. Se gastaron recursos, se puso gente, aleluya, a arriesgar su vida para salvar una vida. Y es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Para poder servir tenemos que rendir nuestra propia vida. Amén. Se cuenta de un hombre que trabajaba en una torre dirigiendo el ferrocarril, y este hombre tenía la tarea, aleluya, de levantar el puente. Hay un puente donde pasaba por debajo los barcos y por encima pasaba el tren. Son puentes que se doblan, que después abren y cierran. Cuenta que un día este señor se llevó a su niño, su único hijo, se lo llevó a trabajar con él, y en el momento del break decidieron bajar de la torre a la parte baja del lugar en que trabajaba él. Se sentaron a la orilla del río o de la playa donde estaban ellos y comenzaron a comer un bocadito, ¿no? Eran 15 minutos, no para comer mucho. Y de repente el hombre se da cuenta que el tiempo se le había acabado y todavía el niño estaba comiendo. Le dice el niño, quédate aquí, yo voy a subir porque tengo que levantar el puente, porque pronto va a pasar un barco, pero tú quédate aquí tranquilito, yo regreso al ratito. El hombre sube, aleluya, en la torre, toma los controles. Cuando ve a la distancia el tren que viene, y de repente da vuelta para ver dónde estaba su hijo y no lo vio. El niño se movió del lugar en que lo había dejado, y él, indeciso en qué hacer, miraba para abajo, miraba el tren que venía y no sabía qué hacer, cuando de repente se da la vuelta hacia el otro lado y ve al niño que está metido entre los engranes que movían el puente para elevarlo. Y está su niño a punto de perecer en los engranes, porque en lo que él llegaba abajo, aleluya, el niño podía perecer. Y el hombre tiene una decisión que tomar. El hombre dice, ¿qué hago? En el tren vienen miles de personas y allá abajo está mi único hijo. Y pasaron miles de imágenes por su mente, recuerdos de la niñez de su hijo, los momentos, aleluya, alegres y graciosos que tuvo con su hijo, pero tuvo que tomar una decisión. Si dejaba la torre, iba a salvar a su hijo, miles de personas iban a morir. Y tomó la decisión más difícil. Tomó la decisión de salvar a los miles que venían en el tren y sacrificar a su propio hijo. Fue lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Porque un mundo pecador, rumbo, aleluya, a la destrucción, rumbo, aleluya, al infierno, un mundo pecador que no estaba agradecido, aleluya, de lo que Dios le había dado. Ahora Dios tiene que enviar a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a un mundo que no merecía. Amén. Gloria a Dios.
Claro, porque yo no merecía el amor de Dios. ¿Usted merecía el amor de Dios? A ver, ¿aquí alguien merecía el amor de Dios? ¿Alguien digno de ese sacrificio? No, ninguno merecíamos ese sacrificio. Mas sin embargo, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Para servir hay que, aleluya, dar hasta su propia vida. En el capítulo 6 del libro de Hechos, hablando de servicio, encontramos la historia de que la iglesia en Jerusalén estaba comenzando a crecer. Pedro, en el día de Pentecostés, se puso en pie y predicó un sermón tremendo. Y se convirtieron, aleluya, 3,000 personas. La iglesia comenzó a crecer de manera alarmante. Y como todo, aleluya, como toda organización, cuando comienza a crecer, según crece la organización, crecen los problemas. Cuando usted vive en una ciudad y esa ciudad comienza a crecer, se cree que por cada 10 nuevos habitantes en la ciudad viene un criminal entre ellos. Entre 10 viene un criminal. Las posibilidades de que ese hombre o esa mujer cometan un crimen son grandes, porque ese es el estilo de vida que vive. Amén. Y la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer y comenzaron los problemas. Y el versículo 1 dice que en aquellos días, como estaban creciendo en número, dice que los discípulos, hubo una murmuración de los griegos en contra de los hebreos. Pudiéramos decir, se comenzaron a quejar los hermanos guatemaltecos con los hermanos mexicanos. ¿Y por qué México y Guatemala? Honduras y Guatemala mejor, para no poner a nadie en contra uno del otro. Que no se estaban atendiendo a sus viudas propiamente. Y dice la palabra, aleluya, en el versículo 2, que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga, esta gente estaba buscando quienes atendieran a las viudas y buscaron gente de buen testimonio. Amén. Gloria a Jesús. No podemos poner a cualquiera a servir en la iglesia. Tiene que tener ¿qué? Buen testimonio. Amén. Tiene que ser lleno del Espíritu. Aleluya. Tiene que ser lleno de sabiduría. Aleluya. Y vamos a encargarle ese trabajo. Aleluya. No importando cuán diminuto, cuán insignificante aparente ser ese trabajo, hay unas cualificaciones para hacerlo. Dice la palabra que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y el primero que mencionan es a Esteban. Y si usted conoce la historia bíblica, Esteban, aleluya, es el primer mártir. Bueno, Jesús fue el primer mártir, pero en el libro de Hechos, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Gloria a Jesús. Y Esteban, aleluya, dice la palabra que este hombre era tremendo, porque este hombre predicaba, este hombre hacía milagros, este hombre estaba involucrado en el nombre de Jesucristo en servir a la comunidad de creyentes en la iglesia en la que asistía o pertenecía. Y Dios derramó de su favor sobre Esteban, de tal manera que algunos se llenaron de celo. Algunos se molestaron en el nombre del Señor y comenzaron a acusarle de que él estaba enseñando herejías. En el capítulo 7, versículo 54 del libro de Hechos. Aleluya. Mientras ellos lo acusaban y mientras ellos mentían en contra de él, dice que oyendo estas cosas, aleluya, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque aún siendo ellos, aleluya, malos en contra de él, señalándolo, mintiendo en contra de él, Esteban se pone en pie y comienza a defender la fe y comienza a contarles desde la creación, desde el llamamiento de Dios a Israel como pueblo, aleluya, lo que Jesús había enseñado. Y él ahora, como diácono en la iglesia de Jerusalén, está defendiendo esos principios. Y esta gente, cuando escuchaban eso, se molestaron, crujían los dientes, como que dice: ¡ay, si se callaron! Gloria al Señor. ¿No le molesta esto? ¿Escucharon? Dice que crujían los dientes de enojo, de ira, de coraje, porque veían a un hombre justo presentando una defensa y ellos estaban acusándolos injustamente. No solamente lo acusaron injustamente, lo mataron injustamente. Dice la palabra en el versículo 52.
¿A cuál de los profetas? Perdón, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué visión más linda esa, ¿verdad? Amén. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Aleluya. Dice aquí: los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, habiendo dicho esto, murió. Esteban, aleluya, puso su vida en el servicio a la iglesia de Jerusalén. Si alguien es ejemplo de servicio, es Jesús. El mayor ejemplo lo encontramos en la persona de Jesús. Hay mucha gente que hacen caridad, que hacen labor social, que hacen labor humanitaria, porque saben que pueden recibir unos reconocimientos, ya sea de los gobiernos, ya sea de las Naciones Unidas, ya sea de alguna organización, y se empeñan en obtener el reconocimiento. Pero para poder obtenerlo, tienen que servir en el proceso, aleluya, a alguien o algo. Lo maravilloso de nuestro Jesús es que Él no buscaba el reconocimiento de ningún hombre. Amén. Él no estaba buscando la aprobación de ninguna organización social. Aleluya. Lo maravilloso de nuestro Jesús es que lo estaba haciendo para darnos el ejemplo a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Váyanse conmigo, Juan capítulo 13. Porque en el capítulo 13 de Juan encontramos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Gloria al Señor. Y sabiendo Jesús que ya estaba a punto de ser entregado, no quiso desperdiciar el tiempo, sino que comenzó a hacer algo mientras estaban cenando. Y ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Y Jesús, sabiendo esto, aleluya, comenzó, dice la palabra, que tomó un lebrillo, se ciñó una toalla, en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y Jesús le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dice: Maestro, tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro se puso contento y le dice: Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, yo quiero tener parte en tu reino. Yo quiero ser parte de tu reinado. Yo quiero ser parte de todo lo que tú vas a hacer. Lávame los pies, lávame las manos y lávame la cabeza. Y Jesús le dice: no. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Hablando, aleluya, de Judas. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Él está diciendo: ustedes me llaman maestro, me llaman señor. Muy bien, yo soy el maestro, yo soy el señor. Ustedes hacen bien al llamarme eso. Pero dice en el versículo siguiente: pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo que Jesús estaba diciendo es: si yo, que soy el maestro, he estado dispuesto a quitarme mi título, he estado dispuesto a quitarme la capa, he estado dispuesto a quitarme el manto, he estado dispuesto a humillarme, a tomar forma de siervo,
ustedes también deben estar dispuestos a hacerlo. Aleluya. Es muy fácil el ser servido, pero qué difícil es servirles a otro. Y qué difícil es servirle a alguien que uno sabe que lo va a traicionar. Aleluya. Porque me imagino que Judas se quedó ahí hasta que el maestro le lavó los pies. No dice que él salió, sino que el diablo había puesto en su corazón que entregara al Mesías. Amén. Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo que él le iba a entregar. Amén. Parte del servicio es, aleluya, servirle a aquellos que tú sabes que tal vez están planeando el mal en contra tuya. Servirle a aquellos que tal vez no te aman tanto como deberían amarte. Aleluya. Gloria al Señor. El servirle a aquellos que tú sabes que cuando están delante de ti son una cosa y cuando están a tus espaldas son otra. Gloria a Jesús. En mi tierra se le llama eso hipócrita. Yo no sé en su tierra cómo se le llamará. Amén. Judas era un hipócrita porque besaba al maestro, metía el pan en el plato del maestro, en la copa del maestro, pero ya tenía planeado entregar al Mesías. Jesús le lava los pies a sus discípulos y les dice: yo lo he hecho con ustedes, ahora ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo con otro. O sea, yo me he rebajado a servir, me he quitado mi título, me he quitado la máscara, me he quitado la honra, me he quitado los privilegios por servirles a ustedes. Les estoy dando un ejemplo. Sigue diciendo en el nombre del Señor en el versículo 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Gloria al Señor. No es decir yo voy a servir, sino es servir. Amén. Y si algo debes, aleluya, hacer el creyente, seguir el ejemplo de su Señor. Amén. Seguir el ejemplo sacrificial de su amado, que aunque perseguido, que aunque señalado, que aunque traicionado, aleluya, ninguna de esas cosas limitó el que él diera su vida hasta la muerte. ¿Quiere usted, aleluya, imitar a su maestro? ¿Quiere usted ser un discípulo de Jesús? Comience por la iniciación del servicio. Amén. Comience, aleluya, en el área de humillarse a usted mismo y no simplemente esperar que a usted le sirvan, sino que usted pueda ser uno de aquellos que están dispuestos a servir. Y créame, y le digo esto, que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza, dice la palabra, que será humillado. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Hay organizaciones que para usted poder ser promovido tiene que pasar tiempo, pasar pruebas, y es simplemente con el tiempo que lo promueven. Es rara la vez que en una organización, en la mayoría de las compañías, es lo que se conoce como la señoría, y un día de señoría sobre otra persona le puede costar una posición, le puede costar un salario o aumento de sueldo. Pero en el Señor no es así. Aleluya, porque es probable que usted lleve años en el Evangelio, pero no haya comprendido la esencia del Evangelio, que es servicio. Amén. Y usted esté sentado en las bancas esperando ser servido, pero llegue alguien que se convirtió ayer y capta la visión y capta la esencia del Evangelio y capta la esencia de lo que es servir y comienza a servir. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor con ese? Dios lo va a levantar. Amén. Para ponerlo a usted, para provocarlo a celo. Pero ¿por qué Dios bendice al hermano fulano y a mí no me bendice? Pero pues si aquel llegó ayer, mira cómo está allá, cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo honra. Mientras sea Dios, damos gloria a Él. Amén. Si es el hombre, es otra cosa, en el nombre de Jesucristo. Pero cuando sea Dios el que te engrandezca, el que te levante, porque tú te has humillado, porque tú te has ofrecido, porque tú te has sacrificado, hermano, recibe la honra, recibe la gloria, porque Dios te la da. Dice un dicho muy popular: a quien Dios se lo dio, no, que San Pedro se lo bendiga. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana mi deseo es, hermanos, motivarles a servir.
Que este nuevo año que estamos comenzando, aleluya, el DNA de nuestra iglesia sea cambiado. Amén. Podamos cambiar la mentalidad que tal vez por muchos años hemos tenido, aleluya, y que comencemos a trabajar en servir, que le saquemos el gusto, que disfrutemos, que saboreemos, aleluya, el poder servir a otro, que cuando usted le dé, aleluya, una comida a alguien, usted saboree esa comida, pero no la comida de él, sino que saboree el darle a esa persona esa comida. Amén. Que cuando usted le dé una ofrenda a alguien, usted disfrute lo que está haciendo, que aunque le cueste. Amén. Señor, por el último billete de 20 que tenía, me quedé yo en la bancarrota por dárselo a fulano. No te apures. Cuando tú le das a Dios algo que te cuesta, ten por seguro que Dios te va a bendecir. Amén. Él te va a prosperar. Dios nunca te va a pedir a ti algo, aleluya, para dejarte en necesidad. Él te va a pedir algo para multiplicarlo y para bendecirte. Es como una semilla. Amén. Lo que hizo el caballero en el video. Amén. Él, sin saber, sembró en un futuro médico que 30 años después le iba a salvar la vida. Amén. Yo no sé de ustedes, pero yo creo que Dios nos está llamando a convertirnos en discípulos que sirven. Amén. Amén. Hermano, si usted no sirve, no sirve. Aleluya. ¿Usted comprende ese idioma? Amén. Do you understand that lingo? Si usted no sirve, no sirve. Y Dios quiere gente que sirva. Sí, Señor. Y Dios está buscando hombres, mujeres, damas, niños, caballeros que sirvan. Y cuando nos dispongamos a servir indiscriminadamente, cuando nos dispongamos a servir sacrificadamente, hermanos, a su debido tiempo, Dios nos va a recompensar. Amén. Yo les invito a que usted, como dice el apóstol Pablo hablándole a los efesios, que haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su gloria y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo así? Dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para los que están en el cielo y en la tierra tengan que declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Gloria a Padre. Dios. Que cuando la gente lo vea, digan: allá va el hermano fulano, qué bendecido es. Allá va la hermana sultana, qué bendecida es. Aleluya. Ellos tal vez no conozcan, aleluya, el secreto de su triunfo, tal vez no conozcan el secreto de su bendición, pero usted entiende que es que usted se ha sacrificado, que usted ha dado, que usted ha servido, y Dios le está recompensando. En esta mañana yo le pido que se ponga de pie conmigo, porque dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia, hay un grupo de gente servidora. Amén. Pero hay un grupo de gente que todavía están en las orillas, todavía están mirando desde la banca, todavía están, aleluya, indecisos si involucrarse o no involucrarse. Todavía están pensando: ¿debo arriesgarme o mejor no me arriesgo? Y en esta mañana yo les quiero hacer un reto a que usted se decida a servir, a servirle a Dios, Amén. a servirle, aleluya, a su prójimo, a servirle a su familia, a servir a su comunidad, a servir a su iglesia, a servir a su nación. Aleluya. Hay pocos amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios nos llama al servicio. Amén. Hay una alabanza que cantamos: Dios nos está llamando a la guerra. Y cuando venimos a Cristo entramos en una guerra, entramos en un conflicto espiritual. Y para muchos es una guerra el poder decir: ¿cómo voy yo? Yo tengo 4 años de colegio, yo tengo una carrera, yo que ando en mi Escalade, yo que ando en mi Cadillac, yo que ando en mi Mercedes, yo que ando por allá en el carro último modelo. Bueno, no estoy mencionando por ahí ninguno, no quiero ofender a nadie. Que yo me vaya a rebajar para servir a una persona que está viviendo en la calle, vagabunda, que yo vaya a ensuciarme las manos abrazando a alguien que está todo sucio, mal oliente. Servicio. Amén. Servicio. Amén. El verdadero amor no se habla,
el verdadero amor se vive. Amén. Yo les he mencionado de varias iglesias que pastores han hecho la prueba con sus iglesias. No deje que yo venga por ahí, llegue por ahí todo disfrazado. A ver si usted pasa la prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que sirvamos. Amén. Si algo se lleva usted en esta mañana en su corazón, aleluya, es el deseo de servir a Dios. Muchas veces es fácil servir a nuestros familiares. Es fácil servir a gente que sabemos que nos pueden devolver el favor. Pero ¿qué de aquel que no puede devolvernos el favor? ¿Qué de aquel que no puede, no tiene los recursos financieros o monetarios para repagarnos? Y sabemos que hay mucha gente que anda por ahí aprovechándose del bien de los demás. Hay mucha gente que lo hace, viven sacándole a otros. Pero hay quienes tienen verdaderas necesidades. Amén. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriaría. Pero no podemos permitir, aleluya, que la maldad de otros nos enfríe a nosotros, sino que al contrario, eso, aleluya, encienda más el fuego que hay en nosotros por servir, aleluya, a Dios y a nuestro prójimo. Cierra sus ojos ahí en ese lugar. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta tarde, te doy gracias. Padre, yo he hablado tu palabra según tú la has puesto en mi corazón. Yo sé, Padre, que entre nosotros hay hombres y mujeres de buen corazón. Hay personas dadivosas. Hay personas que están dispuestas a ir la milla adicional por bendecir a alguien. Yo sé que entre nosotros hay gente que se quitarían sus zapatos para dárselos a alguien. Yo sé que hay gente entre nosotros que aman, aleluya, tu palabra y que aman el reino y que están dispuestos, Padre, de hacer lo que tú requieras de ellos por bendecir a alguien. Pero también entiendo que entre nosotros hay personas que pudiendo servir, han decidido el no hacerlo. Y en esta mañana yo te pido, Padre, que seas tú hablando, revelándotele, tocando, ministrando a esos padres que están un poquito renuentes, a esos que están, Señor, endurecidos, a esos que están, Señor, pensando solamente en ellos, se han convertido en egoístas. Tanta bendición que tú les has dado, que todo lo quieren para ellos, no quieren compartirlo. Yo te pido que en esta mañana seas tú hablando a cada corazón. Aleluya, no queremos señalar individualmente a nadie, no tenemos la autoridad para hacerlo, pero sí entendemos, Señor, que tú puedes hablar al corazón, que tú puedes hablar a la mente, que tú puedes ministrar, aleluya, a cada individuo, y que en esta mañana tú pongas un sentir nuevo, aleluya, en el corazón de mi hermano, en el corazón de mi hermana, que de estos niños que están aquí, que de estos jóvenes que están aquí, nazca, aleluya, de ellos, de lo profundo de ellos, el deseo, el anhelo, aleluya, de bendecir a alguien. Y de que cuando vean a un compañero de escuela, cuando vean a una dama, a un caballero, una familia, aleluya, a alguna pareja, cuando se vea, Señor, aleluya, cualquier necesidad que podamos llenarla, que no digamos Dios te bendiga y que te vaya bien, sino que procuremos ver, aleluya, y gastar los recursos necesarios, aleluya, para bendecir y para llenar esa necesidad. Tu palabra me enseña que cuando le damos al pobre, a Dios le prestamos. Y sabemos que tú eres el Dios que mejor pagas. No venimos, Señor, con la intención de negociar contigo, voy a dar para que me des. No, Señor, queremos hacer como hizo Jesús, dar sin esperar nada a cambio. Que nuestro amor sea un amor ágape, un amor que se entrega sin la esperanza de recibir algo. Te pido, Señor, que nos des la valentía para este nuevo año, llevar a cabo los planes, Señor, que tenemos en mente, que podamos desarrollar los ministerios que habíamos declarado, que hemos ya comenzado. El ministerio Dorcas, el ministerio Manos Cariñosas, que podamos, Señor, trabajar para bendecir a través de estos ministerios a alguien que está en necesidad. Provéenos los recursos necesarios, provéenos la sabiduría necesaria, la organización necesaria para poder desarrollar estos planes, para bendecir, Señor, a alguien, y en el proceso poder dejarle ver a alguien cuán grande es tu amor, porque si no fuera porque tú nos impulsas a hacerlo, no lo haríamos.
es porque tú nos impulsas, Señor, que lo hacemos. Te damos gracias por lo que tú has puesto en nuestros corazones, por lo que tú has puesto en el corazón de tu pueblo. Y rogamos que seas tú, Señor, motivando a tu iglesia a involucrarse en el servicio. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Yo le voy a pedir al hermano Andrés y a la hermana